¿Qué pasa, mis macizotes del YouTube? Sean muy bienvenidos a este nuevo video. A esos macizotes progoleros, como lo están viendo en su pantalla, les traigo el concurso 2059, macizotes. Por ahí nos fue algo, por así decirlo, regular, macizotes, en el concurso anterior 2058. Por ahí tuvimos 5 aciertitos. Cabe mencionar que se van a estar sorteando algunos juegos debido a lo de la contingencia. Por ahí se pudiera decir un 50% de margen que tuvimos de acierto. Y bueno, vamos a darle ahora a esta nueva quinielita, que es la 2059, macizotes. Por ahí, si son nuevos en el canal, consideren suscribirse, dejarme sus comentarios positivos, macizote. Un saludo y ánimo, arrancamos. Bien, macizotes, el Progol Revancha concurso 2059 estará a la venta del lunes 25 al viernes 29 de enero del 2021. Esto es hasta las 21 horas, macizotes. Juegos que se llevarán a cabo del viernes 29 al domingo 31 de enero igualmente de este año 2021 en curso, macizotes. Por ahí, macizotes, empezamos con el primer casillero. El Mazatlán se enfrenta al Pachuca, los Tuzos del Pachuca. Esto es en México, macizotes. La Liga MX clausura, es la jornada ya número 4. El Mazatlán, como lo acabo de mencionar, recibe al Pachuca. Momio 2.75 para el Mazatlán, 2.40 para el Pachuca. Este juego se disputará, macizotes, en Mazatlán, en el estadio del Mazatlán. Por aquí vemos que en la clasificación el Mazatlán está en noveno sitio con 4 puntos, mientras que el Pachuca juega el día de hoy por ahí contra el Cruz Azul, pero al momento que estoy grabando esto lleva 2 puntitos. Por aquí vemos que el Mazatlán empató su último jueguito por ahí con Santos Laguna 0-0. El Pachuca vemos que en su último juego, macizotes, quedó igualmente 0-0, pero con el equipo de León. Habrá que ver el juego de hoy, a ver qué tal se desempeña este equipo del Pachuca. Andan muy parejos los dos. Más sin embargo, macizotes, yo me voy a ir con el Mazatlán. Localidad del Mazatlán en este casillero número 1, macizotes. La verdad me ha gustado cómo ha arrancado el torneo este Mazatlán. Creo que de local se la puede llevar bien. Local en este casillero número 1, macizos. Casillero número 2, macizotes. Igualmente en México, jornada número 4. Tijuana recibe a los Diablos del Toluca, macizotes. Momios de prepartido 2.15 para el Tijuana, 3.20 para el Toluca. Juego que se disputará en el Estadio Caliente allá en Tijuana. En la clasificación vemos que el Toluca va en primerísimo lugar con 7 puntitos. Viene de ganarle 2-0 al Necaxa, macizotes. Y el Tijuana lo vemos que va en sexto con 5 puntitos. Viene igualmente de ganarle 1-0 al Puebla. Bien, macizotes, veo un partido sumamente parejo. Además de lo del momio de prepartido, veo que ambos andan estables y ambos están metiendo buen gol. Traen algo de probabilidad también de empate entre ellos mismos en sus juegos anteriores. Sin más comentarios, macizotes, me voy a ir con este empate en el casillero número 2 para que le anoten. Empate por allá en Tijuana. Casillero número 3, macizotes, y a mi ver el más entretenido aquí de la jornada número 4 de la Liga MX. Santos Laguna se enfrenta a las Águilas del América, macizotes. Momios de prepartido 2.05 por ahí para el Santos Laguna, 3.40 por ahí para el Club América. Vemos que este juego se disputará en el Estadio Corona por allá en Torreón, macizotes. En la clasificación por aquí vemos que el Santos va en segundo con 7 puntitos. Viene de empatar 0-0 como lo comentamos hace un momento con Mazatlán. El América se ubica en la 11ª posición, macizotes. En su último juego perdió 1-0 con Monterrey. Por ahí se canceló el juego debido por ahí a lo del coronavirus, macizotes. Se pospondrá el juego para el día 26 de enero de este mismo año en curso, macizotes. Entonces hay que esperar a ver qué desempeño tienen por ahí mañana el América. Más sin embargo, voy a dar de una vez mi veredicto en cuestión de el pronóstico del macizote. Me voy a quedar con un empate aquí en este casillero 3, macizotes. La verdad, el Santos anda bien y el América lo veo un poquito cabizbajo. Más sin embargo, no creo que se hagan daño entre estos mismos. Empate en este casillero número 3. Ánimo. Casillero número 4, macizotes. Igualmente en México, pero ahora es la Liga MX femenil. Jornada número 4. El Atlético de San Luis recibe al Tijuana. Esto en San Luis Potosí, en el estadio Alfonso Lastras. Hay que mencionar que no tenemos momios de prepartido, macizotes. Más sin embargo, vamos a escarbarle un poquito aquí a la clasificación. Y ambos equipos andan pésimos, macizos. De sus 3 jueguitos jugados, el San Luis los lleva perdidos. 3 jueguitos perdidos. Por aquí contra el Monterrey, contra el Querétaro y contra el Cruz Azul. El Tijuana también anda muy mal, macizotes. Perdió 2-0 por aquí contra el Pumas y perdió también 1-0 frente al Toluca.
Un partido que creo que va a estar muy aburrido, macizotes, a decir verdad. Para aquellos que les gusta jugar los triples, estos son los juegos de los triples, porque no sabes, es un voladito aquí entre ellos mismos. Yo me voy a quedar con el local, macizotes. Vamos a ver qué tal responde este Atlético de San Luis femenil. Ánimo. Ahora nos vamos, macizotes, al casillero número 5. Es la Copa Libertadores en Sudamérica. Ya es la final. Palmeiras de Brasil recibe a Santos de Brasil, macizotes. Esto en estadio neutral, en Maracaná, por allá en Río de Janeiro, macizotes. Momios de prepartido para esta final: 2.20 para el local de Palmeiras, 3.50 para el Santos de Brasil. Por aquí vemos, macizotes, que la mayoría de las casas de apuestas le están dando ligeramente al Palmeiras un poquito la ventaja, por así decirlo. Ven que el Santos de Brasil trae a lo mejor algo menos de juego. Por ahí consideran varios factores esos de las casas de apuestas. Vemos que el Palmeiras viene de perder sus últimos dos jueguitos, precisamente hablando de la Serie A: 2-1 contra el Ceará y 2-0 contra el Flamengo. Vemos que el Santos igualmente viene de perder dos últimos de sus jueguitos, contra la Fortaleza y contra el Goiás, macizotes. Anterior a este, e indagando un poquito aquí, vemos que enfrentamientos entre el Palmeiras y el Santos han quedado empate, 2-2, y el Palmeiras se la llevó de local una vez por ahí el 23 de octubre del 2020. Anterior a esto, otro empatito. Se da mucho de que empaten estos macizotes. Vamos a quedarnos con otro empate, macizotes. En este casillero número 5 nos quedamos con los empates y vamos a ver, ojalá y se den los penales. Ánimo. Ahora agarramos el jet, macizotes, y nos vamos hasta Inglaterra en la Premier League jornada 21. West Bromwich recibe al Fulham. Esto en el estadio de Hawthorns, West Bromwich. 3.20 para el local, 2.37 para el visitante, macizotes. Cabe recalcarlo que este partidito es sin espectadores, macizotes. Vemos que en la clasificación ambos andan muy mal. Andan en el ahogamiento, macizos. Fulham en el lugar número 18 con 12 puntos. West Bromwich en el 19 con 11 puntos. De sus últimos 5 juegos, el West Bromwich únicamente ha ganado uno y ha perdido todos los demás. El Fulham lleva 5 juegos sin conocer la victoria, macizotes. Empates y derrotas respectivamente. Vamos a escarbarle un poquito más. Igualmente para los que le meten aquí a los triples, macizotes, un buen triple también en este casillero número 6. Vemos que el West Bromwich viene de perder con el West Ham y viene por ahí de ganarle únicamente a los Wolves de Raúl Alonso Jiménez. Vemos que el Fulham viene de perder sus 3 últimos jueguitos al hilo. Qué bárbaros esos macizotes y no traen gol. Me voy a quedar con el West Bromwich, macizos. Va de local y veo que trae un poquito más de probabilidad de meter algo de gol. Vamos a ver qué tal con estos de West Bromwich en Hawthorns. Ánimo. Vámonos igualmente a Inglaterra, pero ahora ya es la Premier League en la jornada número 21, macizotes. El Arsenal recibe al Manchester United. Esto en el estadio Emirates Stadium en Londres. 2.90 para local de momio, 2.37 para la visita. En la clasificación vemos que el Manchester United va de primerísimo lugar con 40 puntos y viene por aquí de ganarle 2-1 al Fulham, macizotes. Por ahí vemos que el Arsenal va un poquito más intermedio, va en el 11 con 27 puntitos y viene de ganarle también 3-0 al Newcastle. Vemos que ambos equipos andan muy bien, macizotes. Sin embargo, yo me voy a quedar con la visita del Manchester United, macizotes. Creo que andan estables los dos, mas sin embargo veo favorito Manchester United. Hay que ponerle visita, macizotes, en este casillero ya número 7. ¡Ánimo! Nos quedamos igualmente en Europa, macizotes, pero ahora nos vamos volando hasta Italia. Esto en la Serie A, jornada 20. El Spezia recibe a la Udinese. 3.80 de movio para local, 2.15 para el visitante. Este juego se disputará en el estadio Alberto Pico en la Spezia. Clasificación, vemos que el Spezia va en el lugar número 15 y el Udinese va en el 14 respectivamente, ambos muy parejos con 18 puntitos cada uno. Vemos que de los últimos 5 jueguitos de la Spezia ha ganado 2, mas sin embargo la Udinese de sus últimos 5 jueguitos no ha ganado ni uno solo. Por ahí hubo bastantes sorpresas en la quinelita anterior, macizote, debido a estos italianos. Yo me voy a ir con una sorpresa en este jueguito. Vamos a darle a la Spezia la sorpresa. Local por aquí en el estadio Alberto Pico. Anótenle, el momio es de 3.80. Ánimo. Igualmente en Italia, macizotes, el Atalanta recibe a la Lazio. 1.83 para el local, 3.80 para la visita, macizotes. Este juego se disputará en el Jewish Stadium en Bérgamo. Vemos que en la clasificación la Atalanta va en quinto lugar con 36 puntos y la Lazio muy pegadito a él
con 34 puntitos. Vemos que la Lazio viene de ganar 2-1 al Sassuolo y vemos que el Atalanta viene de ganarle a nada más y nada menos que al primerísimo lugar del Milan 3-0. Un partido muy parejo, macizotes, la verdad. Veo un partido sumamente parejo. Me gusta el Atalanta y me gusta la Lazio también para que se la lleven. Mas sin embargo me voy a quedar con el empate. No creo que se hagan mucho daño a estos macizotes. Este también es un volado y un juego muy parejo y divertido de ver. Ánimo. Igualmente en Italia, macizotes, pero ahora es el Crotone recibiendo al Genoa. 2.87 para el local, 2.45 para el visitante. Juego que se disputará en el estadio Ezio Sida en Crotone. En la clasificación vemos que el Crotone va nada más y nada menos que en el ahogamiento. 20 de 20, qué bárbaro es el Crotone, mazotes. De sus últimos juegos, estos Crotone únicamente han ganado un jueguito. Por aquí vemos que el Genoa va ligeramente un poquito más arriba. En el lugar número 16, se pudiera decir intermedio bajo. Viene de ganarle 1-0 al Cagliari y viene también de ganarle 2-0 a la Bolonia. Ha perdido únicamente un jueguito en sus últimos 5 encuentros. Entonces puede observar que va ligeramente mejor el Genoa. Vemos que en el momio no lo favorece tanto. Mas sin embargo me voy a quedar con el Genoa, macizotes. No sé si se pudiera llamar sorpresa o si se pudiera llamar algo más que de referencia del momio. Mas sin embargo yo me quedo aquí con la visita del Genoa en este casillero ya número 10, macizotes. Ánimo. Casillero número 11, macizotes. Nos vamos ahora igualmente en Europa, pero ahora a Alemania. Por aquí se enfrenta la Unión Berlín versus Borussia Mönchengladbach. 3.10 para local, 2.15 para el visitante. Juego que se disputará en el estadio An der Alden Forsteri en Berlín. Momios de prepartido, 3.10 para local, 2.15 para el visitante. En la clasificación vemos que el Borussia Mönchengladbach va en el lugar número 5 con 31 puntitos. Viene de ganar 2 jueguitos al hilo, únicamente lleva un empate en sus últimos 5 juegos. Mientras que la Unión Berlín viene de perder 2-1 con el Augsburgo y viene de perder también 1-0 con Red Bull Leipzig. Me voy a inclinar un poquito, no tanto por el momio, sino por lo que han hecho en sus últimos jueguitos. Vemos que el Borussia Mönchengladbach no ha perdido y no creo que pierda también contra Unión Berlín. Me voy a quedar con este momio 2.15 del visitante. Ánimo. Ahora, macizotes, nos vamos al casillero ya número 12, macizotes. Por aquí vemos que la Colonia se enfrenta al Bielefeld. Momio de prepartido 2.10 para local, 3.40 para el visitante. Juego que se disputará en Rhein Energy Stadium en la Colonia, macizotes. Vemos que en la clasificación ambos andan muy abajo, 15 y 16 respectivamente. El Bielefeld 17 puntos, la Colonia 15 puntos. Ambos vienen de perder sus 2 encuentros. El Bielefeld perdió 5-1 contra el Eintracht Frankfurt y la Colonia perdió con el Hoffenheim 3-0, macizotes. Veo un partido ampliamente aburridote, macizotes. Ambos van muy parejos. No creo que se hagan daño, la verdad. Vamos a quedarnos con el empate, macizotes, en este casillero ya número 12, para que lo anoten. Ánimo. Nos quedamos en Europa, macizotes, pero ahora nos vamos en tren hacia Francia. Marsella recibe al Stade Rennais. Juego que se disputará en el Stade Velodrome en Marsella. 2.55 para local, 2.87 para el visitante. En la clasificación vemos que el Stade Rennais va muy pegado al Marsella. Quinto y sexto respectivamente, Stade Rennais y Marsella. Únicamente los separan 4 puntitos, 36 y 32 respectivamente. Vemos que el Stade Rennais viene de perder por aquí 1-0 con el Lille y el Marsella viene de perder sus 3 últimos jueguitos al hilo con Mónaco, con Lens y por aquí con Nimes. Entonces vemos que va un poquito más estable el Stade Rennais, por así decirlo, con 4 puntitos. Va también se pudiera decir que a la alza, macizotes. Yo me voy a quedar con esta pequeña sorpresa del Stade Rennais en Francia, para que la anoten ya en este casillero número 13. Ánimo. Ahora vámonos, macizotes, hasta los Países Bajos en la Eredivisie, jornada número 20. Feyenoord recibiendo al PSV Eindhoven. El estadio que recibirá este encuentro es The Kuip en Rotterdam. 2.60 de momio para el local, 2.65 para el visitante. Vemos que el PSV Eindhoven se encuentra en tercer lugar con 40 puntos. Viene de ganar sus 2 últimos jueguitos, por aquí contra el Walwig y por aquí también contra el Sparta Rotterdam. Mas sin embargo vemos que el Feyenoord viene de perder
al contrario, sus últimos dos jueguitos con el AZ Alkmaar y por aquí contra el Ajax. Yo veo más estable al PSV, macizotes. A mí me gusta ver estos juegos porque la neta sí se la rifan estos de Holanda. Siempre me ha gustado ver estos juegos porque son mucho de ida y vuelta y cuentan casi siempre con bastantes goles. Sin más que hablar, macizotes, sin más preámbulos, me voy a quedar con la visita del PSV Eindhoven en este casillero ya número 14 para que le vayan anotando. Bien, macizotes, así se concluye lo que viene siendo el Pro Gol, los primeros 14 jueguitos, macizotes. Aquellos macizotes que quieran entrarle por 5 varos más a la revancha, vamos a darle. Arrancamos la revancha de este concurso ya, macizotes. 20.59, por ahí en el primer casillero tenemos al Guadalajara recibiendo a los Bravos de Juárez. 1.90 de momio para local, 3.75 para el visitante. Juego que se disputará en Zapopan en el estadio Akron. En la clasificación vemos que ambos andan intermedios bajos, 14 y 15 respectivamente hablando. Cada quien tiene 2 puntitos únicamente. El Guadalajara viene de perder 3-1 con el Atlético de San Luis y los Bravos van a jugar el día de hoy, por ahí ya lo acabamos de mencionar. Y los Bravos quedó pendiente su juego por ahí con el América, que se jugará el día de mañana 26 de enero, macizotes. Entonces vamos a esperar a lo del Juárez a ver qué tal. Más sin embargo vemos que no vienen muy bien, vienen empatando esos del Juárez. Juego también que va a estar sumamente aburrido, macizotes. Sin hablar de más, macizotes, vamos a quedarnos con un empate en este primer casillero para que le vayan anotando de una vez. ¡Ánimo! Vámonos al segundo casillero, macizotes. Igualmente en México es la jornada 4. El Cruz Azul recibe al Querétaro. 1.85 de momio para local, 4 para el visitante. Juego que se disputará en el Estadio Azteca en la Ciudad de México, macizotes. Por aquí vemos que en la clasificación Querétaro va en quinto sitio. Viene de ganar, como lo mencionamos hace algún momento, por ahí contra el Pumas. Sin embargo, el Cruz Azul está en el ahogamiento, macizos. Lugar número 17 con 0 puntos. No ha podido sumar ni un solo punto desde que arrancó este Guardianes 2021. Sin mucho que hablar, macizotes, me voy a quedar con una sorpresa, por así decirlo, que no es ni tan sorpresa. Va a perder el Cruz Azul con el Querétaro, macizotes. Momio número 4 para el Querétaro. Ahí para que le anoten. Aquellos que les gusta meterle de a un solo jueguito, está muy bien para meterle al Querétaro. ¡Ánimo! Vámonos ahora al estadio de Pumas. Esto en el Estadio Olímpico Universitario Ciudad de México. En el casillero 3 tenemos Pumas recibiendo a los rojinegros del Atlas, macizotes. 1.85 de momio para local, 4.50 para el visitante. En la clasificación vemos que el Pumas va en séptimo, mientras que el Atlas ahora sí que está en el ahogamiento, un poquito peor que el Cruz Azul, macizotes. El Pumas lleva 4 puntitos, más sin embargo viene de perder su último juego con Querétaro, como lo acabamos de mencionar en el casillero anterior. El Atlas lleva 3 jueguitos al hilo perdidos, macizotes. Como lo hemos mencionado en otros concursos, este Atlas ocupa una zarandeada, pero bueno. Sin más, macizotes, gana el Pumas sin ningún problema. Tiene buen momio también para los que les gusta meterle al momio, 1.85 en este casillero ya número 3. ¡Ánimo! Nos quedamos igualmente en México, macizotes, pero ahora en la Liga MX femenil, jornada 4. El Juárez recibe al Mazatlán. Cabe aclararlo que igualmente no tenemos momios de prepartido, macizotes, más sin embargo vamos a escarbarle aquí. El Mazatlán va en octavo sitio. Viene de empatar 1-1 con el América, viene de perder 2-1 con el Guadalajara y viene de ganarle también al Querétaro. Vemos que el Juárez va un poquito peor, macizotes, en el lugar 13, viene de empatarle 1-1 al Juárez, anterior a este, puras pérdidas. Esperemos que no haya ninguna sorpresa en este juego, lo debería de ganar sin problema el Mazatlán. Hay que anotarle al Mazatlán en este casillero ya número 4, macizotes, ánimo. Vamos a darle, macizotes, ahora al quinto casillero. El Villarreal recibe a la Real Sociedad. Esto ya en España, macizos. Jornada número 21. Juego que se disputará en el Estadio de la Cerámica en Villarreal. 2.30 de momio para local, 3.20 para el visitante. Vemos que en la clasificación ambos andan muy parejones. 5 y 6 respectivamente Villarreal y Real Sociedad. Únicamente los dividen 3 puntitos. Vemos que ambos vienen de empatar. La Real Sociedad por ahí con el Betis 2-2 y el Villarreal 0-0 con el Huesca. Estos partidos de España siempre tiende mucho al empate, macizotes. Yo me voy a quedar con el empate en este casillero ya número 5, ahí para que le vayan anotando. Ya por aquí nosotros estamos llenando nuestra quinerita. ¡Ánimo! Sexto casillero, nos quedamos igualmente en España, macizotes. Granada recibe al Celta de Vigo, 2.75 de momio para el local, 2.55 para el visitante. Juego que se disputará en el Estadio Nuevo Los Cármenes en Granada. Vemos que en la clasificación va séptimo el Granada con 28 puntos. Viene de perder su jueguito último contra el Osasuna 3-1. Sin embargo, el Celta de Vigo también va un poquito más abajo y viene de empatar 1-1 por aquí con el Eibar. Ambos también muy parejos, como lo mencionamos en el juego anterior.
este de la Villarreal. Entonces me voy a quedar con otro empate sin más, macizotes. Veo que ambos también andan muy parejos. Llevan 3 derrotas y 3 derrotas respectivamente. Una victoria, un empate y un empate. Partido sumamente parejo. Aquí si no hay empate en este, macizotes, debería de haber en el anterior. Ambos andan muy parejos, macizotes. Entonces, sin más, vámonos con otro empate en el casillero número 6. Ánimo. Último casillero, macizotes, en Alemania, en la Bundesliga. Red Bull recibe al Bayer Leverkusen. 1.85 de momio para local, 3.90 para el visitante. Juego que se disputará en el estadio Red Bull Arena en Leipzig. En la clasificación vemos que ambos van punteros. Segundo y tercer lugar, respectivamente, Red Bull y Bayer Leverkusen. Vemos que únicamente los dividen 3 puntitos. En sus últimos juegos los dos vienen de perder. 3-2 el Red Bull contra el Mainz y 1-0 el Bayer Leverkusen con el Wolfsburgo. Vamos a escarbarle a ver qué tanto gol traen estos dos macizotes. Vemos que el Red Bull mete de a 2 golecitos, mete de a 1, mete de a 2, trae buen gol, trae en promedio de 1, 2, 3 goles más o menos. El Leverkusen vemos que 0 goles, 2 goles, 0 goles. Ambos también muy parejos, macizotes. Pero bueno, me voy a quedar sin más con este local. Me favorece el momio, me gusta. En Red Bull Arena gana Red Bull Leipzig. Ya en este casillero número 7. Y bueno, macizotes, así es como concluimos ya este concurso 2059. Recuerden que traemos un porcentaje más o menos, de más o menos a más, 50, 75%, hay veces que un poquito menos. Ha habido bastantes partidos sorteados últimamente por esto del coronavirus. Recuerden que seguimos en contingencia, macizotes. Hay que lavarnos las manos, macizotes, usar el tapabocas respectivamente hablando correctamente. Pero bueno, vamos a seguirle dando con todo el positivismo en estos progoles. El macizo progolero semana a semana les trae sus pronósticos. Recuerden suscribirse, darle like, macizotes, comentarios positivos. Esta comunidad está creciendo cada vez un poco más y les manda un saludo el macizote del YouTube. ¡Ánimo!